Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal de Autor Camus. Si deseas apoyar el trabajo que aquí se desarrolla, lo puedes hacer suscribiéndote, compartiendo el video, dándole like o comentándolo. La edad dorada de las historietas de ciencia ficción podríamos decir que comienza en julio de 1939 con una publicación de un cuento que se llama Black Destroyer, es el primer hit. Ya tenían tiempo las historietas, pero digamos que aquí va a comenzar la época dorada, esta donde viene pues las grandes historias, ¿no? Bueno, este cuento, porque se imprimían cuentos nada más, Black Destroyer, luego se va a combinar con otros cuentos para formar una novela completa que se llama El viaje del sabueso espacial. Novela que, por cierto, va a ser copiada muchos años después, o muchas partes van a copiar, y se va a convertir en la película de Alien. Y es por eso que 20th Century Fox tuvo que pagar después $50,000 en un acuerdo extrajudicial al autor. Bueno, sin embargo, poco antes de este hit, Black Destroyer, de este pequeño cuento, hubo otras de menor preponderancia, poquito antes. Aquí estamos hablando de ya casi entrando los 40, es cuando va a empezar esta época dorada. Entonces digamos que de aquí van a empezar los grandes cuentos acerca de las cuestiones espaciales, ¿no? Pero estamos aquí hablando del género de la ciencia ficción. Pero en realidad, si nos vamos 20 años más atrás, vamos a observar cómo realmente todo esto inicia a partir de otro género. Porque la primera revista que se publica se centra únicamente en la fantasía y el terror. Esa revista se llamaba Weird Tales, que se lanza en 1923, o sea, estamos hablando de casi 20 años antes, y se establece como la principal revista de la llamada ficción extraña, género que va a abarcar toda esta cuestión de los vampiros, los zombies, los hombres lobo, fantasmas, todo lo sobrenatural, etc. Entonces, de esta revista, 3 años más tarde, es decir, en 1926, es cuando se le va a unir otra revista asociada que se llama Amazing Stories, ¿sí? Publicada por un tal Hugo Gernsback. Pero esta revista, a diferencia de la otra, iba a estar solo dedicada a la ciencia ficción, sin nada de fantasía sobrenatural. Entonces, básicamente aquí comienza la ciencia ficción. Gernsback incluyó una columna de anuncios, esta especie como de avisos en la historieta esta, y eso va a conducir a la creación de una comunidad de fans, ya que los fanáticos se contactaron entre sí usando las direcciones publicadas en esa columna. Esa fue la estrategia de Gernsback. Entonces Gernsback supuestamente quería que esa ciencia ficción a contar fuera científica, precisa y educativa, además de ser entretenida. Y digo supuestamente porque luego les contaré el propósito de esta verdadera ciencia ficción. El hecho es que lo primero que imprime él es completamente algo acientífico. Entonces lo que decía era una cosa y lo que decía era otra. Por cierto, en esta revista es donde va a iniciar su carrera tiempo después Raymond Arthur Palmer, ¿sí? Uno de los editores independientes que le imprimía a aquel Ray Barker, el de los hombres de negro. ¿Lo recuerdan? Entonces Ray Palmer es uno de los precursores, inicia en estas revistas y después se va a convertir en editores de la otra generación. Antes de ayudar a crear la ciencia ficción, Gernsback, de ascendencia judía, era un empresario de la industria de la electrónica. Importaba piezas de radio de Europa a Estados Unidos y de hecho funda la primera revista del mundo de electrónica y de radio. En 1925, ya una vez establecida la conexión con la revista, también funda una estación de radio que se llama WRNY, que se transmitía desde el piso 18 del Hotel Roosevelt en Nueva York. 3 años más tarde incluso, esta estación de radio, estamos hablando de 1928, va a emitir las primeras transmisiones de televisión. Fue breve, durante un espectáculo ahí cancelaron el audio, se detuvo y cada artista saludó e hizo una reverencia en la pantalla. Pero lo que intento decir es que Gernsback no solo va a ser el pionero de la ciencia ficción en las revistas, sino que también va a ser pionero de la televisión
y la radiodifusión, dos herramientas que serán fundamentales para difundir la ciencia ficción. Gernsback al final perdió el control de la Amazing Stories en 1929, pero rápidamente comenzó varias otras revistas. Sí, y Amazing Stories tampoco se destruyó, continuó en ascenso. Sí, y sobre todo gracias a una gran figura, a una superestrella que le va a llegar en 1930, una superestrella que viene directamente del MIT, es decir, uno de los principales centros de investigación de manipulación de masas, ¿sí? Que se llama John Wood Campbell Jr., ¿sí? Al que Isaac Asimov bautizó como la fuerza más poderosa de la historia de la ciencia ficción, y dijo que los primeros 10 años bajo su dirección, Campbell había dominado por completo el género de ciencia ficción. Recuerden que Isaac Asimov es una de las grandes eminencias contemporáneas de la ciencia ficción. Su obra más famosa pues, es la de Yo Robot. Él era miembro de una asociación internacional de los autodenominados superdotados, llamada Mensa, que fue fundada en Inglaterra el 1 de octubre de 1946, es decir, a un año de que termina la Segunda Guerra Mundial, supuestamente con el objetivo de identificar y promover la inteligencia a beneficio de la humanidad. Este nombre que tiene la organización procede del latín mesa, en honor a la mesa redonda del rey Arturo, que por cierto también tiene miembros en países de habla hispana como México, España, Argentina, Colombia, Perú, etc. Bueno, el caso es que este club de intelectuales que sirve al Imperio Británico no fue el primero de este tipo. En videos posteriores se entenderán de dónde procede y por qué ese nombre, por eso es que se los menciono, para que lo tengan en el radar. Estas revistas eran llamadas Pulp Fiction, como la película, de hecho de ahí viene el nombre. Y pulpa, traducido pulpa, se refiere por el papel barato de pulpa de madera en el que se imprimían estas revistas, mientras que las revistas impresas en un papel de mayor calidad las llamaban glosas o slides. Aunque muchos escritores respetados escribieron pulps, por lo general a estas revistas se les catalogaba como una literatura común y corriente, de baja calidad, por su temática espeluznante, sensacionalista, ¿sí? Incluso algunos cómics de superhéroes modernos son considerados descendientes de estos pulps de héroes. Para que tengamos una mejor idea de lo que eran, bueno, los sucesores de estos pulps son los libros de bolsillo, como las historietas estas de detective, de ficción, eróticas. Esos son los descendientes. En otras palabras, eran revistas de ficción económicas que se publicaron hasta finales de la década de los 50, justo cuando empieza el auge de la televisión. Pero aún así, todas estas revistas que, como les digo, la ciencia ficción comienza aquí en los años 20, cuando empieza a agarrar un auge, pero la mayoría de las primeras historietas de ciencia ficción generadas en los años 20 las copia de un lugar más antiguo, porque estas historietas, a pesar de que todavía no se creaba el género aquí, en realidad tenían publicándose desde 1896. Entonces tenemos que retroceder un poco más en el tiempo para entender de dónde viene la idea de los ovnis, y luego anterior a ella la idea de la ciencia ficción, y ahora vamos más para atrás. Recapitulemos un poco entonces. La televisión todavía no existía, la radio todavía no existía, las historietas, cómics de ciencia ficción todavía no existían. Si bien las historietas sí se publicaban en estos pulps desde 1896, pero era de otros géneros, sobre todo de detectives. Entonces todavía no existía todo esto. ¿De dónde sale? Esa es la pregunta. Un astrónomo italiano que se llamaba Giovanni Virginio Schiaparelli, que por cierto también era senador en el Reino de Italia, como se llamaba en ese momento, observa que en la superficie de Marte se encontraban grandes regiones brillantes de color amarillento, a las que llamó desiertos, y que cubrían 3/4 partes del suelo del planeta. Sin embargo, observó también que sobre estas regiones se veían formaciones rectilíneas de color oscuro y se les dio el nombre de canales. Y es precisamente de estos canales
a lo que se refiere Adamski allá en los años 50, que ya vimos, que dice que son la prueba de que hay vida inteligente en Marte. Entonces recordemos, los canales son estos para encauzar el agua. Es ingeniería rudimentaria, lo hicieron los romanos, lo hicieron las antiguas civilizaciones, ¿verdad? Desde que se empezaron a dejar de ser nómadas y se asentaron cerca de los ríos, tuvieron que hacerlo para evitar inundaciones y sobre todo para la agricultura. Pero bueno, entonces al observar esto se determinó que o se hizo la hipótesis errónea de que por tanto había vida inteligente en Marte. Entonces estamos hablando de 1877, ¿eh? Entonces se popularizó esta observación. Lo que no se popularizó después es que a principios de siglo otros observadores con telescopios más potentes, José Comasi Solá y Eugene Antoniadi, también observaron eso y se dieron cuenta de que de ningún modo poseía esto notables características que demostraran alguna construcción artificial, que más bien se debía a un efecto óptico producido por las imperfecciones inevitables de los lentes de telescopio de aquellos años. Pero esta es la parte que no tuvo tanta popularidad, aunque fue muchos años después, pero de todos modos no tomó tanta fuerza. Lo que sí se hizo popular es la otra versión. Entonces esta versión de Schiaparelli fue tomada por un astrónomo americano que se llama Percival Lowell, que retoma estas observaciones que en realidad pues también se deben a una mala interpretación de traducción, a un error de traducción, sí, porque se introdujo el término canals para sustituir la palabra canali, cuando lo correcto hubiera sido channels. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que la primera canals indica una construcción artificial, mientras que channels, la segunda, que es la correcta, pues implica una conformación del terreno de forma natural. Entonces Percival Lowell comete este error en la traducción, ¿sí? Y va a publicar en 1895 su primer libro, que se llama Marte. A los pocos años, Marte y sus canales, y a los pocos años, Marte como la morada de vida. ¿Sí? Estamos hablando del primero, 1895, el segundo, 1906, y el tercero 1908, y es cuando se demuestra de que hubo un error en el telescopio y todo esto. Y toda esta historia es la que Adamski va a tomar en los años 50 para afirmar que hay vida inteligente. De aquí viene, de la obra de Percival. Ahora habría que preguntarnos, ¿realmente era un error de traducción? ¿Quién era Percival Lowell? Bueno, Percival Lowell era maestro en el MIT. El MIT, como les he mencionado, es uno de los grandes centros de experimentación, de manipulación, quizá el más importante. Bueno, él era profesor del MIT, de ahí viene. Sí, así que no creo realmente que haya sido un error, más bien toma las observaciones de este señor de 1877 y él, casi llegando a 1900, empieza a difundir, y de aquí es donde va a derivar la palabra que conocemos como marcianos, porque ellos son expertos en todo esto de la neurolingüística, sí, en esto de las palabras, de acomodar. Por eso les digo, de ahí viene la palabra marciano, de ahí viene este supuesto error de traducción. Es uno de los grandes centros de experimentación social, el MIT. Sí, ahí donde está este señor Noam Chomsky, que es una de las grandes eminencias ahora de esta nueva izquierda, ¿verdad? Que le dicen, bueno, de ahí viene todo esto, toda experimentación. Incluso en muchas películas siempre sale ahí las iniciales del MIT. Fíjense, verán como por lo regular siempre aparece ahí escondido. Este Noam Chomsky, que ahora es una eminencia, y pocos saben que pues, le sirve a una familia de la élite norteamericana, que son los famosos Bundy. Estos mismos Bundy, muy cercanos a JFK, se convirtieron en sus asesores y todo en su corto periodo, pero bueno, sería largo hablar. Pero aún así, les aseguro que muy pocos habían oído hablar de este señor, de Percival
Estamos hablando de que no había televisión, no había radio, no había cómics, no había ciencia ficción, ¿no? Entonces surge de el MIT, surge la idea, ¿verdad? Pero no tiene tanto impacto realmente, no tiene tanta proyección. Les aseguro que la mayoría de ustedes no había escuchado hablar de Percival, ¿verdad? Pero si les menciono H.G. Wells, les aseguro que la mayoría lo ha escuchado alguna vez. Si les menciono La Guerra de los Mundos, es muy probable que eso sí lo hayan escuchado. Incluso hayan visto la película, la más reciente, que es protagonizada por Tom Cruise. Entonces es Herbert George Wells, este novelista, el que le va a dar toda esa proyección a ese género antes de que exista todo esto que ya mencionamos. Es el que va a impulsar realmente el género de ciencia ficción y es prácticamente creado por Wells. Sí, lo va a convertir en una especie de estrella rock del momento. Pero, porque se necesitó más de un simple avance pseudocientífico o una mala interpretación para poder penetrar esta idea en la sociedad. Entonces, Wells lo que va a hacer es que va a escribir muchísimas novelas y las de él sí van a tener éxito. Si bien ya había también de ciencia ficción con Julio Verne, pero Wells es el que va a introducir todo este género de los extraterrestres precisamente con esta novela que va a tener un gran impacto. Todo esto lo va a hacer bajo la protección y el impulso de la élite para alcanzar objetivos de manipulación de masas. Entonces es a partir de 1884 que él empieza su carrera, escribe decenas de novelas, más de 70 cuentos, para una empresa que se llamaba Pall Mall Gazette, que era propiedad de la poderosa familia Astor, una de las familias que por cierto después es de las que va a financiar a Hitler. Y recuerden, estamos hablando de mucho antes de los cómics. Cada novela era diseñada con distintos propósitos, como un bisturí que va moldeando la cultura de masas, como por ejemplo la novela esta de la invasión extraterrestre, ¿verdad? Se llama La Guerra de los Mundos, que la escribe en 1898, pero ya tenía más de 10 años escribiendo. Pero esa es la que le da gran proyección, ¿sí? Donde se crea una amenaza global para el establecimiento de un gobierno mundial. ¿Recuerdan esto que decía Reagan en los 80s? Sí, que de crear una amenaza global externa, extraterrestre, para generar un gobierno global. Bueno, ya tenía tiempo, viene desde aquí. Entonces podríamos decir, bueno, es una mala interpretación. No. Wells decía que la conspiración mundial solo se podría alcanzar mediante una conspiración abierta. Así es como describe él y titula su libro de 1928, o sea, uno después, que se llama The Open Conspiracy. Sí, ahí mismo lo dice, y donde nuevamente alude a alcanzar un nuevo orden mundial. Sí, o sea, esto del nuevo orden mundial ya tiene tiempo, ¿se dan cuenta? Y como les comenté en los videos anteriores, esta idea del nuevo orden mundial es muy antigua, hombre. La crearon los romanos, de allá lo tomaron. Sí, lo que pasa es que es gente muy letrada. Pero la propaganda no empezó en los 80, de esto del nuevo orden mundial, no empezó con los Bush, viene desde acá, de H.G. Wells. Entonces lo que intentaban con Wells era implementar todo un movimiento contracultural utilizando el entretenimiento como gancho, ¿verdad? Que apenas le iban a dar impulso con todo esto de las historietas y lo que se venía, ante un público mayormente supersticioso e incauto de aquella época. Entonces esta estrategia de la ciencia ficción que llamaron, pues era para retardar la creatividad de la población, desviarla de la verdadera ciencia a la que solo un puñado de privilegiados tenía acceso. Porque justo en esa época empieza un auge de grandes descubrimientos científicos, grandes avances, y querían ocultar todo esto del público, que no tuviera acceso a eso. Muchas cuestiones, incluso lo del petróleo y muchas cosas más. Había grandes descubrimientos, había grandes avances, pero todo eso se mantenía en secreto. Entonces precisamente este género servía para desviar a la gente, llevarla hacia otro lado, desviado totalmente de los verdaderos avances científicos.
Entonces, gracias a revistas precisamente como Amazing Stories y más adelante Astounding Stories, que se hicieron muy populares por estas superestrellas que ya les mencioné, la ciencia ficción expresaba audazmente cosas absurdas, metafísicas, posiciones ideológicas, posiciones éticas y sociales según la agenda. Desde esa perspectiva, este género llamado ciencia ficción pues era puramente verbal, conceptual, imaginario, de entretenimiento, alejada del verdadero trabajo científico que se desarrollaba a la par. Y en la actualidad esta función la continúa realizando Hollywood. Entonces no es una mera interpretación. Para eso querían crear la amenaza extraterrestre, porque desde aquellos tiempos ya se tenía esta idea de hacer un nuevo orden mundial, es decir, un gobierno global, ¿sí? Crear estas instituciones supranacionales para poder manejar a todos los países desde ahí. Entonces, poquito antes de su muerte, en 1940, Wells va a publicar su novela que se llama, ¿cómo creen? Pues El Nuevo Orden Mundial. Y un año más tarde, en 1941, Hitler va a publicar su libro que se llama Mi Nuevo Orden. Fíjense, estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial, con un año de diferencia los dos, porque están relacionados.